Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. De la mañana con 36 minutos, continuamos en Presencia Universitaria y como todos los jueves, como cada semana, le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Alfredo, Marco, muy buenos días. Una fecha muy importante, ya lo mencionaba hace ratito el juez Barrios, el 2 de octubre, y creo que habrá mucha reflexión al respecto. Justo una fecha en la que no debemos olvidar y de la que debemos seguir reflexionando y aprendiendo y construyendo para una sociedad pues armónica, ¿no? Pacífica. Tolerante. Sí, y la gobernanza. Y mucha información, ya escuchaba desde tempranito la información de la legislatura, que verdaderamente es una crisis lo que se está viviendo en la legislatura. Digo que más para la sociedad lo mejor es que puedan llegar a acuerdos, ¿no? Y que no se coloque esto también en un tema de ingobernabilidad total, porque ya lo es, pues, pero yo creo que todavía pueden ponerse de acuerdo. Pero bueno, hay que esperar ahí a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues yo lo que traigo hoy es un tema que está vinculado con la forma en la que se están construyendo los proyectos hoy en día, los proyectos de orden social y general para toda la comunidad, y que es la sostenibilidad. A lo mejor un punto que se ha dejado de lado, que no se ha abordado lo suficiente, y que me parece importante reflexionar sobre ello, sobre todo porque viene un gran proyecto para Querétaro, para México en realidad, que es el Tren México-Querétaro, y que va a implicar muchas cosas, sobre todo pensando en lo que pasó con el Tren Maya. Muy poco se habla de los estragos y de los efectos secundarios, de las secuelas del Tren Maya, pero el Tren Maya fue un proyecto ecocida, hay que decirlo. Y eso no lo debemos permitir nunca más en México, en ningún proyecto que tenga que ver justamente con el manejo del medio ambiente. Entonces, quiero hablar un poco de este tema de sostenibilidad. Si me ponen, por favor, Sote Producción, las imágenes para irles mostrando. Muchas veces se habla de forma indistinta de sostenibilidad y sustentabilidad. Sin embargo, son cosas diferentes. La sustentabilidad es una parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad es, digamos, es el conjunto de diferentes ejes de acción que tienen que ver con la conformación de proyectos que generen bien común en todos los sentidos. En principio se basa en tres ejes. En el eje económico, digamos, en el uso responsable de los recursos económicos. Se basa en la sustentabilidad propiamente dicha. Todo proyecto sostenible debe ser respetuoso y armónico con el medio ambiente en todos los sentidos. Y el eje social, en donde pues desde luego que el proyecto tiene que apuntar directamente a un beneficio social también en todos los sentidos. Sin embargo, hay otros tres ejes, digamos, dos ejes que se reconocen ya y un tercer eje que yo integré, que me parece que hay que seguir discutiendo, el político, en donde se tiene que trabajar desde el Estado de Derecho, generarse todas las normativas y toda la base política, políticas públicas para que un proyecto pueda seguir adelante. El cultural, en donde se deben justamente respetar las tradiciones, los pueblos originarios, y entonces se tiene que fortalecer también esta parte cultural. Y el que yo agregué fue el educativo, porque finalmente pues la parte educativa, el hecho de que la ciudadanía, la sociedad esté informada de forma certera con respecto a los temas, le va a permitir también participar también de forma mejor y sobre todo tomar mejores decisiones. Entonces digamos que para mí, en este sentido, la sostenibilidad tendría que abordar necesariamente estos 6 ejes. Y entonces en ese sentido, pues yo quisiera mencionar rápidamente, pues justo es lo que no pasó con el proyecto El Batán. Lo vamos a poner nada más de ejemplo en la siguiente imagen, que ustedes acaban de escuchar lo que el vocal de la CEA dice hace unos minutitos, que van a dejar el proyecto del Batán ya listo para que la siguiente administración lo ejecute. Pues no puede ser, porque el proyecto del Batán, tal y como está ahorita, no puede ejecutarse sin que tenga cambios de fondo. Se tiene que replantear por completo y no le podemos seguir apostando a un solo proyecto para resolver todos los problemas de agua que tenemos. Entonces,
También ya les habíamos comentado en 2 ocasiones anteriores que el Consejo Consultivo del Agua está armando un proyecto hídrico estatal y que, bueno, esto le ha llevado también a tener algunos, digamos, problemillas ahí de comunicación con el gobierno del Estado. Como ustedes saben, el Consejo Consultivo del Agua depende de la CEA, de la Comisión Estatal de Aguas, pero bueno, ahora ya reconocen que se está trabajando con un proyecto hídrico para Querétaro y se están refiriendo justamente al proyecto del Consejo Consultivo del Agua, que ya se nos ha ido presentando a diferentes sectores de la sociedad y estamos participando desde nuestras trincheras para poder abonar y sumar. Sin embargo, se debe garantizar que este proyecto hídrico estatal sea integral, se aborden todas las aristas del cuidado y de la gestión del agua. No puede nada más enfocarse a un solo proyecto como el Batán. El Batán será un proyecto a considerar, si es que se considera, y si no, se cambia, pero debe abarcar absolutamente todas las aristas posibles. Debe ser sostenible, lo que estábamos hablando hace un ratito, incluyendo que debe garantizar la gobernanza. Así que entonces todavía le falta este proyecto que deberá ser presentado, entiendo yo, hacia finales de este año, pero bueno, deberemos irlo construyendo en comunidad. Debemos participar como sociedad para que realmente tenga éxito. Y otro gran proyecto que viene ya en camino, pues el tren. En la siguiente imagen tenemos ahí una imagen del mapa de México en donde podemos ver, quienes nos ven en pantalla, que si bien sale este tren, se inicia en Pachuca, en la Ciudad de México, llega a Querétaro y de Querétaro se distribuye mínimo a 2 zonas de la República, hacia Guadalajara y hacia el norte, hacia Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo. Entonces, Querétaro va a ser un punto de entronque, nuevamente Querétaro va a ser un punto de encuentro, de distribución de, pues justamente de este tipo de servicios. Y bueno, hay que decir que esto nos preocupa porque hay poca definición todavía con respecto a cuáles van a ser las estaciones del tren, en dónde van a estar, cuáles van a ser las paradas rápidas, qué significa una parada rápida, en fin, muchas cosas. Este proyecto empezó, el tramo México-Querétaro, con un costo de 75 mil millones de pesos, hoy está en 144 mil, 160 mil millones de pesos, ha ido cambiando. Porque bueno, pues se va a generar nueva infraestructura, se van a hacer adaptaciones a la infraestructura ya existente, se tiene que pagar muchas cosas como derecho de vía y se está asegurando por 30 años los gastos de operación y de mantenimiento. Es un tramo de 225 kilómetros de un tren híbrido diésel eléctrico, pero no se sabe bien a bien cuántos tramos serán completamente eléctricos, entonces todavía falta ahí mucha información. Desde luego es una muy buena opción para disminuir la huella de carbono. Se pretende que viaje de 160 a 200 kilómetros por hora y bueno, esto nos permitirá estar en la Ciudad de México en 1 hora 40 minutos y desde luego va a disminuir muchísimo la carga que tiene hoy por hoy la 57, ¿no? Que es además una autopista sumamente complicada y peligrosa. Bien, entonces, ¿qué más sabemos hoy del tren México-Querétaro? En la siguiente imagen, bueno, sabemos que tendrá diferentes paradas, diferentes estaciones, pasando desde Buenavista en la Ciudad de México, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, Querétaro. Sin embargo, en Querétaro hemos estado escuchando diferentes opiniones o diferente información respecto a cuáles van a ser las estaciones. Se hablaba del Aeropuerto Internacional Intercontinental de Querétaro, en donde se decía que había una buena posibilidad. Hoy se dice que esa será una parada rápida, no lo sabemos. Y el gobernador hace unos pocos días dijo que la estación principal estará justo en Los Héroes, en el Marqués. Entonces, bueno, dije, en Los Héroes en el Marqués, ¿qué hay? Bueno, sí, efectivamente, no hay suficiente información disponible, no existen todavía a la vista las manifestaciones de impacto ambiental, no existen todavía los análisis costo-beneficio, es decir, no está la información disponible, que me parece que ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos vivido en los últimos proyectos, el Batán, los data centers que siguen todavía ahí en un tema de falta de transparencia. Y entonces, bueno, me fui a Google Earth en la siguiente imagen, le saqué una
captura de pantalla a la foto de Google Earth de los Héroes del Marqués, en donde ustedes pueden ver, y nos ven en pantalla, pues que es una zona urbanizada con una gran cantidad todavía de espacio, supongo yo que son espacio de siembra, ejidales. No sé exactamente cuál va a ser el espacio en donde se fincaría esta estación principal. Y bueno, dije, ¿cuánto tiempo se hace de los Héroes a los puntos clave? Posiblemente que tuvieran que entroncar, porque se va a tener que generar infraestructura de movilidad, de acceso a la zona y de ahí para otras zonas. Entonces, de los Héroes del Marqués al centro histórico de Querétaro son 15 kilómetros, unos 30 minutos en coche y con un tráfico, digamos, promedio. Igualmente, de los Héroes del Marqués hacia el Aeropuerto Internacional de Querétaro son 13 kilómetros, más o menos una distancia similar. Y de igual manera, de los Héroes a la central de autobuses son 15 kilómetros. Entonces tendríamos que pensar en que se tendrán que generar estrategias de movilidad, porque pues las personas que lleguen a Querétaro tendrán que moverse hacia estos espacios seguramente y hacia otros más para poder continuar con sus trayectos. Y la otra que llama mucho la atención, la parada en el Parque Los Alcanfores, la parada rápida, dice el gobernador hace unos días en la siguiente imagen. Pues igualmente entonces tomamos una foto de Google Earth y vimos ahí pues que verdaderamente yo no veo cómo pueda ser una parada rápida ahí. Es una zona, pues ustedes la conocen, muy conflictiva en términos de tráfico. No hay lugar para generar un estacionamiento adecuado, va a generar problemas de movilidad, desde luego, y el propio Parque Los Alcanfores tiene sus propios problemas. No hay un catálogo de la masa vegetal, lo he estado buscando, no hay un catálogo. Hay árboles que tienen de 5 a 30 años de edad, eucaliptos, la mayoría de ellos. Sin embargo, se encuentran en grave deterioro. El parque está en abandono, más el parque norte que el sur. Me parece que esto tendría que discutirse plenamente, al contrario, se tendría que generar una estrategia de rehabilitación del Parque de los Alcanfores como un pequeño pulmón dentro de la ciudad. Y creo que las paradas rápidas habría que repensarlas de forma que, claro, pues que sean paradas que sean adecuadas para las personas que vayan a llegar, pero que no generen una problemática mayor. Así que me parece que todavía habrá mucho que discutir y creo que las autoridades pues tendrán que empezar a generar información certera al respecto, pero sobre todo completa y transparente para que la ciudadanía pueda seguir, para que podamos seguir justamente esta historia de la construcción del Tren México-Querétaro y que no genere un problema social, que al contrario, pues que sea sostenible, que genere un beneficio social abarcando todos los ejes de la sostenibilidad. Así que vamos a empezar con este nuevo proyecto y con un discurso alrededor de él, porque tenemos que cuidar que justamente este tipo de proyectos de largo alcance generen beneficios más que problemas. Y que justo, ¿no? Que prevalezca la transparencia sí. de los proyectos que pretenden ejecutar. Sí, en todos los sentidos. En todos los sentidos, claro. Sí, yo creo que ya lo vivimos. El Batán ha sido y tenemos que aprender de este tipo de cosas. Entonces, pues tenemos que trabajar en conjunto y se tienen que generar proyectos transparentes en donde la ciudadanía pueda opinar. Yo creo que la gobernanza es un pilar importantísimo y es algo que no se ha visto por parte del gobierno en los últimos años. Como siempre, muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ambos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.